Hola, ¿qué tal a todos? Soy el pastor Luis Gerardo y les doy la bienvenida a nuestra reunión. Hemos estado explorando el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo y el día de hoy llegaremos a los versos finales de esta sección. Durante un buen tiempo el Señor Jesús ha estado empleando las mejores formas de hacer ver a su audiencia sus necesidades reales, sobre todo a la luz de la panorámica del reino de los cielos. En los versos 19 al 24 Jesús se enfocó en nuestra actitud hacia la opulencia, las posesiones físicas, cosas que nosotros consideramos tan vitales, pero que en realidad son innecesarias a la luz de lo eterno. Muchas veces almacenamos y atesoramos cosas que no valen realmente la pena. En estos versos finales, del 25 hasta el 34, el Señor afirma que es mejor tener una actitud correcta hacia lo que nosotros consideramos que debemos tener para existir. La comida, la bebida, lo que usamos generalmente. El vestido lo define él. Pero realmente hay muchas cosas que nosotros creemos que son indispensables y no lo son realmente o no lo son tanto. Este enfoque está pensado para aquellos que tienen mucho o los que tienen poco. Ricos o pobres, todos tenemos una necesidad espiritual. Los ricos están tentados a sentirse satisfechos en la falsa seguridad de sus riquezas. Y los pobres están tentados a preocuparse y tener miedo en medio de la falsa inseguridad de su pobreza. Por eso, a partir del verso 25, el Señor Jesús les dice: no se afanen por vuestra vida, qué habrán de comer o de beber. Tampoco se afanen por su cuerpo, me refiero al vestido. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vestirse? Miren las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. Ustedes valen mucho más que ellas. Y por otro lado, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se esfuerce y se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de ello y los suplirá. Mejor busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Basta cada día con su propio afán. Es realmente revelador estas palabras porque trascienden el tiempo, la cultura y las circunstancias. Aplican para todos en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. La vida representa para muchos de nosotros retos, preocupaciones, pero Jesús tiene una perspectiva que hoy quiere compartir también contigo y conmigo para que aprendamos a verlo desde su óptica. Te animo para que prepares tu corazón y exploremos estas verdades. Jesús tenía en mente 3 puntos básicos al desarrollar estas ideas de los versos 25 al 34. En primer lugar, la preocupación es un problema real de la vida humana. Pero si de preocuparse se tratara realmente la cosa, deberíamos preocuparnos más bien por no ser desleales a Dios. Eso es lo que podemos resumir del verso 25 y como primer punto. En segundo lugar, Jesús habla desde los versos 26 al 30 de la equivocación que muchas veces tenemos o lo innecesario que es vivir preocupados.
Y finalmente, en el verso 31 al 34, nos da una perspectiva más amplia. El futuro consiste en esperanza, no en preocupaciones. Así es que tú y yo necesitamos este balance para poder enfocar mejor nuestra visión y avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Punto número 1, preocupémonos por no ser desleales. Jesús dijo una orden inmediata: no se afanen por la vida. La vida es más que el alimento y más que el cuerpo y el vestirnos. Nosotros tendemos a preocuparnos, tendemos a desconfiar o más bien sentirnos ansiosos por ciertas cosas. El temor, la inseguridad empiezan a cobrar en nosotros más peso cuando nosotros nos sentimos inseguros, cuando no sabemos cómo se verán las cosas en el futuro cercano. El término que Dios revela a través del mensaje de Jesucristo como vida se refiere a todo aquello que abarca nuestro bienestar y por lo cual nosotros estamos muy enfocados en él a lo largo de nuestros días de existencia. Muchos de nosotros creemos que es importante tener que comer, tenemos como prioridad el trabajo, buscamos realmente suplir en el aspecto de nuestro vestido, nuestra salud, nuestra educación y cosas por el estilo. En nada de ello hay ningún aspecto equivocado o pecaminoso. El problema más bien es que cuando nosotros les empezamos a dar a esas cosas una importancia, un valor y una prioridad mayor a la que deben de tener, estamos dejando en claro que la preocupación es lo que gobierna nuestra vida y no la fe en cómo Dios va a suplir para nosotros esas necesidades. A veces también dejamos en evidencia que nos falta el contentamiento, es decir, aunque tenemos, siempre estamos mirando lo que no tenemos y vivimos anhelando tal vez lo que otros poseen y nosotros no. Bíblicamente hablando, el contentamiento es estar satisfecho con lo que tenemos, basados en nuestra confianza en Dios. Pablo lo tenía muy claro en su mente y es así como él escribe en su carta a los Filipenses, capítulo 4 y versos 11 y 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contentamiento era lo que regía la vida de Pablo, no sus circunstancias, no su economía, no tener o dejar de tener trabajo, no estar sano o enfermo. Para Pablo, esas cosas giraban en derredor, no eran el centro de su vida. Es algo que nosotros podemos aprender hoy en día, sobre todo cuando nos encontramos en esa encrucijada, ¿qué hacer ante el futuro? Probablemente podremos experimentar algún tipo de inseguridad, como perder el trabajo, la economía, la salud. ¿Cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Realmente podremos salir adelante? Hay tanta inseguridad en esta vida y tantos peligros. ¿Realmente podremos vivir confiados? Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, podemos aprender a tener contentamiento en la vida, no depender de circunstancias externas. Y eso nos ayudará muchísimo para poder avanzar. Aprender, dijo Pablo, a contentarme con lo que tengo y aún con lo que he perdido o tal vez no lo pueda tener. La vida es mucho más de lo que a veces nosotros pensamos o imaginamos y es por eso que necesitamos ampliar nuestra perspectiva de la misma. Definitivamente, es mucho más preocupante dejar en evidencia nuestra falta de confianza en el Señor. Es mucho más preocupante dejar ver en claro que no somos tan leales como a veces decimos serlo, porque a veces nuestra mirada puesta en las cosas terrenales nos dejan ahí
estacionadas nuestras prioridades y nuestros esfuerzos mayores. En los versos que siguen, Jesús dijo: miren las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen, pero su Padre Celestial las alimenta. Es decir, Dios tiene cuidado de su creación, y si Él tiene cuidado de la creación, también tendrá cuidado de nosotros. Los lirios del campo, dice también, cómo crecen de una manera extraordinaria, pero no trabajan, no hilan, y Salomón hubiera deseado vestirse como alguno de ellos. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿no hará mucho más por ustedes su Padre, hombres de poca fe? Definitivamente, si nosotros logramos entender que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama y nos puede proveer más allá de nuestras expectativas, la paz y el contentamiento nos ayudarán y serán una realidad para nosotros. No tenemos por qué vivir preocupados. La ansiedad aleja al Señor de nuestra mente. Debemos aprender a confiar en Él. Ahora bien, pasemos al punto número 3. El futuro, para nosotros, desde la fe cristiana, debe representar esperanza, no incertidumbre y preocupación. No tenemos por qué temer a lo que vendrá el día de mañana. El presente y el futuro definitivamente están en las manos de Dios. Decirlo es fácil, pero vivirlo tiene sus complejidades. Hay cosas que dominan nuestros pensamientos, pero también nos hacen muy similares a los incrédulos, dijo Jesús. Muchas veces cuando nosotros vivimos afanados, preocupados por lo que va a pasar, nos encontramos en una situación de desgaste tremendo. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando Jesús dice no se preocupen, no está diciendo desentiéndanse. No está hablando de omitir nuestras responsabilidades. Realmente lo que Él está diciendo es aprendan a confiar. Denle el justo valor a las cosas y lo más importante, hablando del futuro, no vivan afanados o preocupados por el día de mañana. A veces pareciera como que algunas personas están tan comprometidas con el ejercicio de la preocupación que si no pueden hallar algo en el presente, entonces piensan en posibles dificultades que les acarreará el futuro. Hay cosas que pueden o no suceder, pero ya han robado su paz. Y a veces este es resultado de los tiempos difíciles que vivimos. Muchas veces podemos, sin darnos cuenta, dejar que pensamientos de mal y no de bien vengan más fácilmente a nuestra mente que la paz y la confianza de saber que tenemos un Padre Celestial que sabe todas nuestras necesidades y las suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No tiene ningún sentido que nosotros estemos preocupados por cosas que ni siquiera sabemos si sucederán o no. Tuve un tiempo de estar aislado como consecuencia del COVID en mi vida. En esos tiempos viví particularmente 2 días de dificultad mental, como yo la llamo. Es decir, dejé volar mis pensamientos hacia posibilidades como infectar a mis hijos, como avanzar en mi deterioro físico. Empecé a pensar en un hospital, empecé a pensar en un ventilador, en cosas que me pondrían prácticamente al borde de la muerte. Eso trajo un resultado: ansiedad, preocupación y presión alta. Fue lo único que pude obtener de ese día de pensamientos que llegaron hasta mi mente y dejé que ahí permanecieran. Sin embargo, le doy muchas gracias a Dios porque al hacer uso de mi memoria, traje a mi mente la palabra de Dios. Recordé lo que yo mismo le he enseñado a otros y pude aplicarlo en mi propia vida. Pude recordar que la gracia de Dios nos es impartida día tras día.
Pero es importante que entendamos que esa gracia es suficiente para cada día que vivimos. No tiene ningún sentido, una vez que hayamos recibido toda la gracia de Dios en este día, empezar a preocuparnos por el día de mañana. Eso me hace pensar en la forma milagrosa en la cual el Señor alimentó a su pueblo allá en el desierto. Él les dio codornices y después un alimento especial llamado maná. El maná debía de ser recogido diariamente, pero no tenía que ser almacenado. Cada quien tenía que recibir y recoger su porción para la necesidad de ese día. Tal vez nosotros nos preguntemos, bueno, ¿y por qué no almacenar? ¿Por qué no ser precavidos? ¿Por qué no buscar anticiparnos a los problemas, a la escasez, a las dificultades? Lo que Dios quería con su pueblo era que ellos aprendieran a depender de Él, no a confiar en sus riquezas almacenadas, en sus provisiones en sus graneros, en sus cuentas bancarias, en su profesión, en su trabajo, en sus bienes materiales. La enseñanza para nosotros es exactamente la misma. Dios está tratando de que nosotros podamos depender al 100% de Él en todas las áreas de la vida. La preocupación no tiene sentido dejarla como compañera diaria de nuestra existencia. A manera de resumen o conclusión, déjame recapitular todo lo que hemos hablado en esta charla brevemente. En primer lugar, si las preocupaciones cobran en nosotros una prioridad o un estilo de vida, deberíamos más bien aprender a preocuparnos por no ser desleales a Dios. Nuestra lealtad a Él es la base de nuestra existencia. La lealtad paga y paga bien. Somos bendecidos. En segundo lugar, debemos entender que es totalmente innecesario mantenernos en un estado de continuo estrés, temor o ansiedad. No estamos hablando de desentendernos, no estamos hablando de irresponsabilidad o de espiritualizarlo todo. Estamos hablando de tener una justa medida de fe. Y lo más importante, el futuro es esperanzador. Habrá un mejor mañana. Las cosas no pueden ser malas por siempre, pero tampoco va a haber bonanza eternamente. Aprenderemos entonces a ver la vida como Dios la ve. Aprenderemos a confiar y creer plenamente en Él. Lo más importante, podremos desechar ideas, conceptos o puntos de vista que no nos reportan ningún beneficio, ni a nosotros ni a los que nos rodean. Vamos a orar para dar final a este tiempo y agradecerle a Dios por su palabra. Señor y Padre, muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta, a veces ya de manera inconsciente, vivimos preocupados. Muchas veces nosotros podemos saber que tú nos mandas que no nos afanemos por la vida y sin embargo nos cuesta trabajo hacer eso al pie de la letra. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Me irán a dejar mi trabajo? ¿Podré enfermarme más adelante? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me va mal? ¿Y si me roban? Bueno, lo único que logramos con eso es realmente vivir vidas perturbadas. Pero eso no es tu idea ni tu propósito para nosotros. Muchas veces ponemos la mirada en donde no debemos y en lugar de confiar en ti, creemos que al tener ciertas cosas o al estar en diferentes situaciones favorables, como nosotros las definimos, perdemos de vista que el preocuparnos es lo opuesto a la fe y al contentamiento. Nos falta entender que podemos vivir satisfechos según se presente la vida cotidianamente, con mucho o con poco. Finalmente creemos que tú nos darás paz. Tú bendecirás a tu pueblo con paz, podremos vivir confiados. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu perspectiva. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado fielmente a lo largo de estas transmisiones
y especialmente me dirijo a los que llegan por primera vez. Seguramente el título llamó tu atención y cómo superar las ansiedades sea algo que tiene que ver más allá de un aspecto meramente de echarle ganas o de una mentalidad positiva. Dios es necesario en la ecuación. Y te animo, amigo y amiga que nos ves por primera vez, para que puedas reflexionar estos temas y estos puntos que hemos hablado el día de hoy. Tal vez no todos los puedas digerir al 100%, pero quisiera dejarte este ánimo e invitación. Dios está cerca de ti más de lo que tú has pensado. Te conoce, te ve, te entiende y está dispuesto a ayudarte a salir de tus preocupaciones y necesidades. Entrégale tu vida hoy arrepentido de tus faltas y tus pecados. Aprende a confiar en Él leyendo su palabra y conversando con Él. Te animo para que hoy mismo puedas hacer la paz con tu Creador. Puedas tener una conversación honesta, reconociendo tus errores y pidiendo su ayuda. Te invito también para que no postergues este tiempo y esta oportunidad. Te esperamos en nuestras próximas reuniones. Hasta pronto.